La verdad es que el título del vídeo es más propio de un vídeo de adictos a la filosofía en el que nos explican la lógica del nacimiento y la muerte, pero no os tenéis que conformar conmigo. ¿Sabrías decirme en qué momento una persona nace legalmente? ¿O sabías que podías estar muerto legalmente incluso estando vivo? Vamos a ver cuándo un humano nace y cuándo muere legalmente. Así que quédate conmigo si te interesa saber la respuesta, porque igual no es como te lo esperas. Vale, ¿cuándo nacemos legalmente? Esta pregunta es algo complicada, pero lo primero que tenemos que hacer es irnos a la ley, en concreto al Código Civil. Nos dice que la personalidad, es decir, que nos convertimos en personas, en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Básicamente hablando en plata, cuando ya no estamos conectados a la barriga de nuestra madre. Aunque esto puede parecer muy claro, lo cierto es que caben varias interpretaciones. ¿Cuándo se produce el entero desprendimiento del seno materno? ¿Qué consecuencias tiene esto legalmente? Las interpretaciones posibles son las siguientes. La mayoría de profesionales considera que basta con que el niño se haya desprendido del seno materno, pero otros sectores consideran que además es necesario no solo la separación de la barriga de la madre, sino que se requiere además que el niño respire de forma autónoma, porque se considera que si no, la vida no ha nacido y además sido independiente. Otro sector, también minoritario, defienden que es necesario que se haya cortado el cordón umbilical al niño para que pueda decirse que ha nacido legalmente. Y el sector más proteccionista cree que el nacimiento se produce en el mismo momento en el que inicia el parto. Como veis, caben bastantes interpretaciones, pero ¿por qué estas interpretaciones son importantes? Pues mira, por ejemplo, para castigar un asesinato es fundamental tener claro cuándo se ha producido el nacimiento. Cuando matas a alguien que aún no ha nacido sin consentimiento de su madre y sin cumplir con las leyes de aborto, se considera que has cometido un delito de aborto y puedes ir a la cárcel de 4 a 8 años. Pero cuando matas a alguien que ya ha nacido, en ese caso se considera que has cometido un homicidio o un asesinato. Que ojo, no son lo mismo. Ya haré un vídeo explicando la diferencia entre homicidio y asesinato. Pues la pena por matar a alguien nacido va de los 10 años hasta la prisión permanente. La diferencia es abismal. ¿Qué significa esto? Que si tomamos como válida, por ejemplo, la interpretación de que el nacimiento se produce cuando se ha cortado definitivamente el cordón umbilical, quiere decir que si un niño sale de la barriga de la madre y aún no le han cortado el cordón, si literalmente lo mato de cualquier forma, por horrible que sea, iré a la cárcel de 4 a 8 años, tal vez un poco más si hay algún agravante. Mientras que si tomamos como válida otras interpretaciones, iríamos a la cárcel de 10 años a prisión permanente. Como podemos ver, la diferencia es brutal y por eso es importante que se defina de manera clara cuándo se produce el nacimiento y la vida independiente del feto. Que bueno, todo esto independientemente de los delitos que se puedan cometer por daños físicos o psicológicos causados a la madre. Claro. Curiosamente, en las leyes de 1889, cuando se publicó el Código Civil, el nacimiento se entendía cuando el feto tuviere figura humana, que ya me dirás tú qué significa eso, y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Es decir, si no eras capaz de vivir fuera de la barriga de tu madre al menos un día completo, se entendería que nunca has nacido. Muy loco, ¿no? Vale, ahora ya sabemos cuándo nacemos legalmente. Aunque hay discusión con el momento exacto, queda claro que requiere desprenderse del seno materno. También sabemos ahora que es muy importante saber con precisión el momento en el que nacemos, porque esto puede tener repercusiones legales. ¿Y cuándo morimos? Pues la respuesta a esto es más fácil y a la vez más difícil. Todo depende de si de verdad estamos muertos o de si solo suponemos que estamos muertos. Vale, sé que es una ida de olla lo que acabo de decir, pero ahora se va a entender. Para empezar, si de verdad estamos muertos, la normativa dice que la muerte de un individuo podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las funciones encefálicas. Vamos, que los médicos efectivamente puedan comprobar que te han muerto y que ya no hay vuelta atrás. En este caso es bastante sencillo. Han muerto, pues el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pero claro, ¿qué pasaría si solo pudiéramos declarar por muertas a aquellas personas que pudiéramos comprobar su muerte de manera fehaciente? ¿Qué pasaría si alguien desaparece y no volvemos a saber nada de esa persona? ¿O si hubiera un accidente de avión desastroso y no podemos saber qué ha sido de las personas que iban a bordo? Si ahora tuviéramos una viuda o un matrimonio formado, ¿se pierde el derecho a la pensión de viudedad?
¿O solo se puede romper el matrimonio si se presenta demanda de divorcio? Pues no, en este caso la ley cuenta con un mecanismo por el que se produce la declaración de fallecimiento. Transcurrido un tiempo y en unos casos especiales que ahora veremos, una persona puede ser declarada muerta de manera legal. Estos casos especiales son los siguientes. Transcurridos 10 años desde las últimas noticias habidas del ausente, o a falta de estas, desde su desaparición. Que por cierto, con ausente se refiere a los desaparecidos. Ya haré un vídeo hablando de ello, así que si te interesa el tema es buen momento para que te suscribas al canal y le des a la campana para que YouTube te avise de mis vídeos. En resumen, si una persona ha desaparecido por 10 años, será declarada como fallecida legalmente. ¡Ojo! Es muy importante ser declarado legalmente como desaparecido o ausente antes de ser declarado como fallecido. Este mismo plazo se reduce a 5 años si el desaparecido tuviera 75 años cumplidos. En estos dos casos, el tiempo empieza a contar a partir del momento en que pasa un año natural desde que desapareció la persona. Por ejemplo, si desapareció el 10 de diciembre, no cuenta desde ese mismo día, sino desde el 1 de enero del año siguiente. Pasado un año, en este caso sí, desde la desaparición, si había riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, si con posterioridad a la violencia no ha habido noticias de la persona desaparecida. Esto quiere decir, por ejemplo, una persona que se encontraba amenazada de muerte o que tras una pelea muy letal haya desaparecido. En este caso, al año será declarado fallecido. En caso de que haya un siniestro y no se haya encontrado el cuerpo, se declararía la muerte a los 3 meses. El siguiente plazo. Pasados 2 años se declarará el fallecimiento de aquellos que pertenecieran a un contingente armado, sean militares o funcionarios voluntarios auxiliares, o bien que estén haciendo labores periodísticas, siempre que tomasen parte en operaciones armadas y esos 2 años hayan transcurrido desde la firma del Tratado de Paz o, si no hay Tratado de Paz, desde que acabe la guerra. Si hay un accidente de una embarcación o un avión el cual queda acreditado y se sepa que la persona se encontraba en dicho transporte, siempre que haya indicios racionales de falta de supervivientes, se declarará el fallecimiento inmediatamente. Pero si se cree que en el accidente pudiera haber supervivientes, para declarar el fallecimiento deberán transcurrir al menos 8 días, incluso si hay restos humanos dentro de la embarcación, cuando estos no se puedan identificar. El último plazo es pasado un mes desde que se crea, importante, que se crea, es decir, que no queda acreditado, que un barco o avión, sin que se pueda prever que haya supervivientes, haya desaparecido, o si no hubiera noticia alguna de la embarcación desde su salida, pasado un mes desde que se produjo dicha salida. Si os fijáis, en este último caso, hablo de que se crea que han tenido un accidente. Bien porque no se tienen noticias de ellos, bien porque deberían haber llegado a su destino y no lo han hecho. De ser verificable y presumirse que no hay supervivientes, se declarará inmediatamente. Y si pudiera haber supervivientes, sería a los 8 días. Bueno, pues estos son los supuestos en los que se puede declarar el fallecimiento de un desaparecido. Hasta que se hayan cumplido esos plazos, se entiende que la persona estaba viva legalmente, salvo que se pueda demostrar lo contrario. El caso. Siempre que veo estos supuestos legales, me acuerdo de la Sociedad de la Nieve. ¡Ey! Es posible haber desaparecido por uno de estos supuestos y seguir vivito y coleando. Así que sí, podemos estar muertos legalmente, pero en la vida real seguir vivos. Nos queda una última pregunta. ¿Qué pasa si el supuesto muerto aparece? Pues la ley lo deja claro. Tendrá derecho a recuperar todos sus bienes en el estado en que se encuentren o el precio de los que se hubieran vendido. También tiene derecho a obtener las cosas que se hubieran comprado por el dinero generado por la venta de sus bienes. Lo que no podrá es percibir los frutos de esos bienes. Por ejemplo, si tenía una casa y su heredero la alquila, no podrá reclamarle lo que ha ganado el heredero por ese alquiler, solo el dinero que haya recibido desde que apareció. Y ahora que ya sabes cuándo naces y cuándo mueres legalmente, aún nos pueden surgir más preguntas. ¿Qué hay antes de la vida y después de la muerte? Legalmente, claro. Pues esas preguntas las responderemos en futuros vídeos, así que si te interesa ya sabes, suscríbete, campanita, comparte, dale me gusta y comenta para apoyar mi contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.